¿Cómo les va? Gracias por estar del otro lado. En febrero arrancamos la temporada 12 de este espacio televisivo. Yo hace 15 años que arranqué en televisión en la ciudad de Santa Fe y nos fuimos expandiendo a partir del 2014 de este producto. Hoy es un producto de referencia desde la capital porque la verdad que somos uno de los pocos que salimos en tantos canales del interior de la provincia que no es fácil construir, tejer, respetar, por supuesto, un poco la línea editorial también que tienen los canales, porque las empresas tienen también su libertad de empresa, como nosotros tenemos nuestra libertad de expresión. Entonces es muy difícil todo en ese contexto, pero siempre nos tratamos de acercar a la verdad. Relativa, por supuesto, pero tratamos de acercarnos a la verdad. Hay momentos muy difíciles en la provincia de Santa Fe, lo vengo diciendo. Yo hoy, para no hablar tanto yo, vamos a escuchar a un referente de la oposición. Fue ministro hasta hace poco porque dejó su cargo antes que asumiera el gobierno actual. Y se sabe que era del nido de poder del gobernador Perotti. Me parece que hay que escuchar. Nosotros hemos, en su momento, siempre tenemos esta cuestión de que el periodismo, si no es crítico, decía que no es nada. Entonces teníamos que marcábamos las cuestiones del gobierno de Perotti. Hoy marcamos las de Pujol. Como aquel entonces, cuando gobernaba Perotti, venía gente de la oposición a dar su referencia, como salía el gobierno de Perotti, por supuesto también acá, a dar su visión sobre el gobierno de Perotti. Nosotros también éramos críticos del gobierno porque era nuestro trabajo observar lo que había que modificar, lo que había que cambiar. Hoy está en la oposición este sector y va a ser su referencia al actual gobierno. Y creo que este es el juego de la democracia, que a muchos no les gusta, hay que bancárselo. Quiero decir algo sobre la apertura de sesiones. Me llamó mucho la atención cómo en una cantidad de medios de comunicación salían 10 oficialistas y un opositor. En este caso, justo uno de los que tenemos hoy para hablar con nosotros. A mí me llamó mucho la atención. Me parece que no está bueno para el juego de la democracia. Nosotros tratamos de que vengan del oficialismo permanentemente. Acá tiene abierta, es más, el año pasado cerramos el año con el presidente de la UCR hablando acá. Nosotros no tenemos problema absolutamente con nadie. Sí tenemos nuestras opiniones, nuestro punto de vista. El tema del paro general de la CGT fue muy importante. Y yo creo que acá, quiero ser honesto intelectualmente, no solo está el trabajador que adhiere al paro de la CGT organizado, de la Confederación General del Trabajo, a nivel nacional, que es una de las centrales obreras más importantes de la Argentina. Es la más importante de Argentina, más importante de Sudamérica, quise decir. Sino que también que hay mucha gente que adhirió porque está en contra de lo que está haciendo Milei. También acá hay una parte del sindicalismo que lo va a tener que analizar y también el gobierno lo va a tener que analizar. Hay mucha gente que paró porque está disconforme con la reforma laboral, que a lo mejor venía acompañando, pero acá dijo, para acá te pasaste un poco, te fuiste un poco por la banquina, y otro que dicen, esto es un desastre. Hay de todo tipo de opiniones. Bueno, usted está informado y ve diariamente lo que pasa. Entonces ahí me parece que hay un poco de alerta para el gobierno. ¿Por qué se sumó tanta gente que a lo mejor no hubiera adherido en otras circunstancias al paro de la CGT? Entonces, ojo, empiecen a prestar atención. Dice un periodista a nivel nacional que generalmente fomenta lo que dice el gobierno nacional, escuchen el viento. Bueno, a ver, los invito, escuchen el viento. Es muy importante escuchar lo que le pasa a la gente que se queda sin laburo. Es muy importante escuchar a la gente que se queda sin laburo. Vamos a intentar hablar en la segunda parte del tema docente de la paritaria en la provincia de Santa Fe. Miren, yo le voy a mostrar, antes le voy a dar, Carlos, gracias por estar. ¿Cómo te va, Maxi? Le voy a dar la palabra a Carlos. ¿Cómo estás? Mira, hay algo que quiero que lo vamos a charlar en la segunda parte. La canasta básica total, o sea, una familia, para no considerarse pobre, tiene que superar este número. Ni la policía, con los famosos 1.350, llega a esto. O sea que quedan 10.000 y pico de pesos abajo. Lo vamos a hablar en la segunda parte, pero, a ver, yo lo que digo es que hubo gobierno que se discutía el 1 o 2%, me acuerdo cuando Lichi dijo era un kilo de pan. Con Perotti se discutía el tema de la cláusula gatillo, pero se discutía y el trabajador
durante los años del socialismo, durante la segunda etapa de Obeid, durante el año de Perotti, el trabajador no perdía lo que está perdiendo ahora. Ganaba, no perdía lo que está perdiendo ahora. O sostenía. Entonces, a ver, alguna autocrítica háganse, porque está ganando un laburante por menos de la canasta, está ganando por debajo de la canasta básica total. Claro. Sí, es importante que se respete el salario mínimo vital y móvil, que significa que alcanza para las necesidades mínimas del hogar, ¿no es cierto? Básicas, se llama. Por eso la Constitución Nacional lo dice, salario mínimo vital y móvil, que son palabras que las entiende cualquier trabajador y también entiendo que las tiene que entender quienes gobiernan. Es muchas veces una responsabilidad muy importante gobernar, porque vos tenés que cumplir con esas consignas, con esos derechos, no solamente en el sector público, sino procurar de que el sector privado también pueda hacerse cargo del pago de esos montos, ¿no? Yo antes de preguntarte, Carlos, por un tema y de meternos de lleno con el invitado, también quiero decir algo. La reforma laboral, cuando dicen que no alcanza a cuestiones públicas, me refiero a los empleados públicos, es mentira. Yo en esto le doy la razón a un dirigente nacional que aparece del Estado a nivel nacional, cuando dice no hay, dicen que no tiene que ver esto con los empleados públicos. Mentira. A ver, la esencialidad de la educación, la mayoría son empleados del Estado, los trabajadores. Por ejemplo, se saca la esencialidad para sancionar trabajadores. Yo me acuerdo cuando hablaba con Barletta, esto que es un referente del radicalismo, y él estaba a favor de la esencialidad. Bueno, a ver, pongamos esencialidad, pongamos en el rango de esencialidad primero el salario, porque si vamos a discutir, esencialidad para apretar al trabajador y no subir el salario. Ese debería ser el sentido. Si es esencial la educación, es porque hay que reconocer un plus más de pago que un trabajo. Lo que común. Pasa es que la cara de la moneda que yo la veo es para apretar al trabajador, en el sentido de que no podés, tenés que cumplir con este porcentaje de asistencia. Para una cosa es esencial y para otra no. Claro, y la otra cara de la moneda se olvida, exactamente. Pero bueno, antes de meternos con Marcos Corech, que es el invitado, un referente del Partido Justicialista en la provincia de Santa Fe, hay un tema que lo quiero abordar brevemente con Carlos. Yo veo por ahí algún político que habla y se pone como abanderado de bajar la edad de la imputabilidad. Hablan que en la infancia tuvo algún problema en relación a esto. Yo la verdad no conozco la causa, ni siquiera quiero hacer una referencia personal. Pero él dice que una persona de determinada edad es consciente de sus actos, o sea, comprende la criminalidad del acto, se dice en derecho penal. Entonces yo siempre en esto de rebobinar y volver a avanzar para no equivocarme hacia dónde voy con los comentarios, digo, pero entonces él comprendía en ese momento la criminalidad del acto. Yo por ahí digo, hay que analizar los cambios muy bien, porque como me dijo el profesor Ren acá en algún momento, hay que ver qué se hace con esos jóvenes. Porque no es solamente meterlos en lo que se llamaba el reformatorio, que por ahí me pareció esa palabra en algunos comentarios. Reformatorio, sí. La baja le da imputabilidad como una continuidad de lo que hemos hablado antes, finalmente salió de diputados, ¿no? Sí, creo que, la sanción legislativa en diputados, que las reformas fundamentales, para que quede claro, son baja a 14 años, la pena máxima a menores 20 años, y también se dice que no van a ir a la cárcel común, que no va a ser una cárcel, digamos, común, sino lugares especializados. Sí, porque poner un menor de 14 años con, por decirte algo, no sé, un violador serial sería una cosa, por eso digo, hay cosas que... vos sabés, Maxi, ¿te acordás que el último programa... Una persona adulta, el último programa que hablamos de la imputabilidad, yo dije que hay más o menos 100 menores privados de la libertad en la provincia de Santa Fe, menores, digo, de 16 y 17 años, y 10.000 mayores. O sea, la cifra es muy baja de menores en relación a mayores. Hay gente que dice, no, pero esta ley vamos a analizar con argumentos, no solamente con emociones. Hay gente que dice, con esta ley cortaríamos
que sean utilizados los menores para el delito, porque al ser imputables van a tener que asumir la responsabilidad ante el estrado de la justicia juvenil y por lo tanto se va a cortar esa cadena. Por otro lado, he escuchado algunos argumentos que dicen que es mejor para la víctima, nosotros ya lo habíamos comentado, es una satisfacción para la víctima que quien mató a su hijo o a un familiar pueda tener justicia, ¿cierto? Creo que eso no lo cuestiona nadie. Y después que la evolución, que también lo dijimos nosotros, los 3 argumentos que yo escuché a nivel nacional, que la evolución de los menores es mayor ahora que la que existía antes, ¿no es cierto? Ahora, voy a hacer un paralelismo, 2 paralelismos. Primero, si la imputabilidad es a 14 años, la persona tendría que tener derecho a trabajar también a los 14, porque muchos de los chicos, es decir, no pueden ser mantenidos en familias de barrios más bien periféricos, humildes económicamente, etcétera. No pueden esperar hasta los 25 años para trabajar. Tienen que tener una capacitación laboral acorde a la edad que la ley le está diciendo que puede hacerlo, porque muchos de ellos cometen delitos, hechos ilícitos, porque están alcoholizados, porque están drogados, porque están prácticamente se sienten abandonados, por pequeñas peleas, discusiones. Pero no se le da la posibilidad de trabajar, cosa que sería un contrasentido. Y por otro lado, un tema que me parece que tendría que quedar pendiente es que a veces el remedio es peor que la enfermedad. Hay un dicho que dice eso. Y todo medicamento tiene contraindicaciones. Que esto no sea el caso de que lo que se quiere solucionar, que se quiere curar, por decirlo de alguna manera, el delito, provoque un abuso de poder por parte de los sectores que están trabajando en el delito, un abuso de poder por parte de quienes ejercen arbitrariamente, en algunos casos, el poder en relación a hechos que son muy bajos, insignificantes, y que consideran que tener gente presa es una victoria política. Quiero aclarar, Carlos Rena es un ex conjuez de causa de derechos humanos, fue camarista penal hasta hace muy poco tiempo en el norte de la provincia, profesor en la universidad, entre los que fui alumno de él, y criminólogo, y bueno, está por sacar un libro también, que si tenemos tiempo también vamos a empezar a mostrar la tapa digital. Digo esto porque está opinando con cierta autoridad sobre la materia. Aparte de eso, creé 2 institutos de menores, Maxi, cuando en la época del primer gobierno de Reutemann, en la cárcel de las Flores se hicieron 2 pabellones de menores, de 20 celdas cada uno, con celdas individuales. Está en pantalla Marcos Corach. Muchos dicen polémico, porque seguramente tenía su fuerza política en el gobierno de Perotti, tenía sus discusiones variopintas hacia adentro del partido, hacia afuera, con la gestión pública. Bueno, arrancó sesiones el Maxi Puyar. Bueno, ahora usted está en la oposición, ahora me toca a mí. Estuvo bien, estuvo mal, contó la realidad, cómo lo vio. Hoy es diputado provincial, insisto, Partido Justicialista. Bueno, gracias por la invitación. Parece un paso de baile, ¿no? Cuando se hacen las aperturas de las sesiones en la legislatura, normalmente la oposición critica cualquier mensaje del gobernador, y los oficialismos aplauden. Claro. En nuestra gestión, la verdad que nosotros estamos bastante flojos de oficialismo que aplaudiera. Teníamos una minoría, casi no teníamos diputados y senadores propios, eran muy pocos, con lo cual éramos bastante criticados. En esta oportunidad, yo lo que vengo sosteniendo es que el discurso del gobernador particularmente no me gustó. Hay algunas cuestiones, omisiones, que me han hecho enojar. No pude no hacer una referencia al gobierno nacional, ni una sola. No mencionó una sola vez al gobierno nacional, no mencionó una sola vez a Milei. Exhibe como un éxito más de 80.000 millones de pesos que ponemos entre todos los santafesinos y las santafesinas en comedores escolares y copas de leche
como si fuese virtuoso, cuando en realidad lo que estamos haciendo es pagando una política de hambre del gobierno nacional, y el gobernador, por una clara especulación política, básicamente, que tiene que ver con el electorado y quedar bien con algunos sectores del electorado que convive con el electorado de Javier Milei, no hace referencias, ningún tipo de referencias. O sea que, no sé. Marcos, a ver si entiendo. ¿Vos considerás que en el discurso es como que Santa Fe era una isla, digamos? Exacto. Sí, esa es la impresión que decía, que te de dio. pasar como si fuese un principado, así, Claro. que no tuviese ningún nivel de Conexión incidencia. con el gobierno Exacto, nacional. sí, pero es muy grosera la omisión del gobernador a la ausencia de política nacional, la ausencia del gobernador. O sea, habían pasado horas del conflicto con la policía. Su referencia fue básicamente en términos de seguridad y en términos de que nunca se perdió la cadena de mando, y lo que uno veía normalmente, lo que uno veía por los medios, no era exactamente eso. Se lo vio a él cuando concedió todas las exigencias de la policía. Una de las cosas dichas por vos, Maxi, antes de empezar, sobre el tema de la cobertura de los medios, esto de 10 oficialistas, un opositor, es una constante que se viene dando. ¿A qué se debe eso? Creo que básicamente el gobierno de la provincia hace ingentes esfuerzos para que eso pase de esa manera. En base a esa manifestación, que ese comentario, esa síntesis, ¿considerás que el gobierno le da más importancia a lo mediático que a la gestión real? Le da mucha importancia a lo mediático. Yo escribí sobre el relato y sobre la provincia real. Creo que tienen una preocupación y una ocupación sobre la imagen del gobierno, sobre la imagen del gobernador, en la mayor parte de los medios. O sea, claramente, por una cuestión generacional. A ver, yo crecí, hace mucho tiempo milito, hace mucho tiempo trabajé en la municipalidad de Rafaela, donde había 2 diarios y 2 radios, y hoy los canales de comunicación están completamente atomizados y cada uno tiene su canal, el que elija, o las redes sociales, o armar. O sea, yo tengo mi canal de comunicación, que son mis redes sociales, y, claro, y trato de comunicar por ahí. Totalmente. Y cuando yo veo lo que se mueve cuando digo o afirmo alguna cosa, y ya no me llama la atención que nadie de un medio masivo me pregunte por alguna cuestión. Si hablo, una de las cosas sobre las cuales cabalgo mucho, que es el tema de tarifas, por ejemplo, y la quita de subsidios y aumentos encubiertos. Algo que dice el gobierno es: nosotros no aumentamos impuestos, no le cobramos más a la gente, al contrario, tenemos una política. Y otra cosa que dicen: no creamos más cargos políticos, y tenemos menos cargos políticos que cuando gobernaba Perotti. No es cierto. Uh-huh. O sea, además, yo no tengo ahora acá los gráficos para mostrar lo que han aumentado las tarifas de aguas y de la empresa provincial de la energía, lo que significa la quita de subsidios, la última quita de subsidios. Yo lo dije en la Cámara. Hay una resolución. Cuando votamos el pliego del contador Marcusi como presidente del ENRES, yo decía que iba a asumir como presidente de un ente que está en vía de extinción. Porque claramente, además, un gobierno que no quiere ser controlado
que no le gusta que lo controlen, a partir de la ley de emergencia empezaron a generar resoluciones desde el mismo Ministerio de Obras Públicas que no pasan por el ENRES. La última audiencia pública que hicieron por el aumento de tarifa de agua la hicieron en la Casa de Gobierno, con lo cual pierde cualquier objetividad y sentido cualquier discusión, más allá de lo que significa en las audiencias públicas y que no sean vinculantes. Pero los aumentos, por ejemplo, en agua, Sí, patente van también. del 600 al 1000 y pico % de acuerdo al rango de consumo, y con el tema de la empresa provincial de energía, lo mismo, digamos. Hago cuestionamientos y lo respaldo con números. ¿Sabe, Marco, que yo le hice esa pregunta y mucha gente del otro lado me debe haber dicho, ¿qué preguntas? ¿De dónde viene un frasco? Porque la verdad que le hice la pregunta para ver cuál era su opinión, pero cuando vos hablas con, a ver, lo que le aumentaron la patente, a lo mejor al docente que tiene la suerte en el auto, ¿me entendés? Bueno, después dice que no, el tema de las billeteras virtuales y un montón de cuestiones. La gente hoy se redujo el manejo del líquido, el físico, un montón. Por ende, esa gente está pagando impuestos que le impuso la provincia, ¿o no? Sí, pero además hay aumentos encubiertos, además de los aumentos declarados, que uno lo ve, cuando le quitan la última resolución dictada por la Secretaría de Agua del Ministerio de Obras Públicas, quita el último subsidio que tenía Aguas Santafesinas, que era Claro. para todos aquellos que consumían el menor rango, que va de 0 a 20 metros cúbicos, Claro. le quitaron el último subsidio que tenía, y si eso no es un aumento, digamos, es un eufemismo, que aumenta. Hablábamos hace un tiempo con el ex ministro de Economía el año pasado, era agosto, que él había hecho algunas críticas bastante rotundas sobre este endeudamiento que tomó la provincia de más de 1.000 millones de dólares, entiendo. Pasado el tiempo, ¿se sabe hoy en qué va a gastar la plata esos 1.000 millones de dólares o no se sabe nada? Porque en el proyecto no se sabía para qué se iba a gastar. Y nosotros lo votamos en contra porque no sabíamos. En realidad tomaron 800 millones de dólares de Wall Street más 700 millones que tenían de los bonos que se cobraron de la gestión de Omar Perotti, del exgobernador, del juicio que se hizo contra la nación por la deuda previsional. O sea, hoy tienen 1.500 millones y la verdad que no está claro. O sea, definitivamente nosotros cuando votamos en contra del endeudamiento, incluso había que hacerlo rápido. El ministro de Economía había tenido alguna argumentación como que en Wall Street se tomaban vacaciones en verano y había que apurar porque era julio. Había que tomar el endeudamiento antes que eso sucediera, entonces había que votarlo rápido. Después tuvo la autorización por parte del gobierno nacional para poder colocar esos bonos en Wall Street, y después vino el famoso debate de Caputo diciendo ¿por qué no traen la plata? Hay una discusión, Carlos, que siempre se da en relación de quién tiene la culpa. A ver, ¿quién tiene la culpa? Cierran empresas en Santa Fe. Yo digo, a ver, el gobierno provincial algún rol tiene que tener, porque si no siempre nos traen los problemas de otro lado. Hay una reforma laboral, hay distintos actores que están interviniendo. ¿Cuál es tu visión un poco general de toda esta situación económica nacional, si el gobierno de la provincia está haciendo lo que tiene que hacer, y la reforma laboral? No, yo creo que está a la vista lo que está pasando en términos de caída de consumo y cierre de empresas. Yo lo que creo es que el gobierno nacional, el gobierno provincial, al igual copiando el modelo del gobierno nacional, intenta invisibilizar. ¿Ustedes escucharon que los empleados de Verónica hayan tenido alguna, Verónica como un caso que todavía están siendo asistidos, gente que no ha tenido ningún tipo de respuesta, empleados de Verónica diciendo queremos comunicarnos si esto no ha pasado? No hemos tenido ningún tipo de respuesta. Lo que pasó la vez pasada en Firmat con Basali, que vino Arieto y no hay uno no ve una política activa por parte del gobierno de la provincia
para con esas situaciones en particular y a dar algún tipo de respuesta para ello. ¿Vos crees, Marco, que esto que estás comentando, que es fundamental para un gobierno provincial, dar ese apoyo a la industria, especialmente a las grandes industrias, o medianas y grandes industrias? Pero y si no involucrarse en el conflicto, no puede ser. O sea, estamos hablando de trabajadores y trabajadoras santafesinas. No puede ser que la invisibilidad sea la política y el denominador común. Como si no hablar del tema hiciera que el tema no exista. Y el tema existe, y la vez pasada veíamos una, que incluso yo lo posteé en mis redes, un estudio hecho del cierre de pequeñas y medianas empresas en la provincia de Santa Fe, y yo no escucho al gobierno de la provincia hablar. Imagino que debe intervenir en algún momento el Ministerio de Trabajo en alguna audiencia entre la patronal, pero la realidad es que cuando uno ve, pues en el caso de Verónica, vinieron los dueños, estuvieron en la planta de Totoras, tuvieron un encuentro entre empleados y empleador, claro. Pero el gobierno de la provincia no lo ve involucrado en eso. Y qué lindo es cuando uno ve en las imágenes de un gobernador visitando la fábrica con el gabinete, que se inaugura a lo mejor un local nuevo. A lo mejor sería una más fábrica lindo. Nueva. Mira, estaba hablando con alguien muy importante del radicalismo hace un tiempo y me decía, mira, las elecciones no se van a ganar inaugurando rotondas, se va a ganar pagando mejores salarios. Vos sabés que me agarré de esa frase, porque vos me hablabas de la fábrica. ¿Cuántas fábricas se inauguraron pero estaba en una época difícil? Bueno, ¿cuántas fábricas no se cerraron? ¿Cuántas fábricas? Porque la verdad que inaugurar rotondas, yo digo, el gobernador tiene que estar para otras cosas. Yo, eso es una crítica a veces que hago en general a la política. No puede inaugurar una rotonda, algo. Tendría que darle otro volumen. El gobernador de Santa Fe, estamos hablando de un estado que produce muchísimo para Argentina, políticamente pesado. Pero no hay más que eso. No sé cuál es tu visión, Marco, pero parece que Santa Fe, digamos, le está faltando el volumen político que la hora demanda, digamos. No se puede estar todo el tiempo rogando. A ver, ¿qué discusión seria plantea desde la provincia de Santa Fe en el marco nacional? ¿Qué tema ha instalado Santa Fe? Cuando uno escucha al gobernador hablar del tractor productivo de la provincia, no habla de rotondas, habla de la provincia como el tractor productivo. Uh-huh. Pero claramente esto no se traduce en los hechos. No hay un lobby y una pelea por los intereses de los pequeños y medianos empresarios, que en realidad eso es la base de la economía de la provincia. No son no solo la exportación, las grandes empresas, las autopartistas, con la sustitución. O sea, el clúster de la industria metalmecánica de las parejas, por ejemplo, con la sustitución de importaciones, ¿quién imagina que le puede ir bien? Si Techín tiene problemas y además de perder una licitación por una sustitución de esa fabricación de caño por caños indios, la pérdida de mano de obra, la pérdida y la falta de oportunidades, ¿quién se va a ocupar de ese, por ejemplo, ¿no? Hablándolo como un nicho de la metalmecánica de las parejas, de la metalmecánica de Rafaela? La metalmecánica de Rafaela es una de las principales patas de la economía, claro. Y la verdad que uno ve pocas políticas activas por parte. Una reducción de ingresos brutos no alcanza. Hay un tema, y esto sería como la pregunta al hueso. Hay un tema que dice Puyaro, el gobernador de la provincia de Cepal, dice, bueno, los docentes que acordaron esa cláusula gatillo cuando se iba a Perotti, o en el último tramo, los últimos 6 meses, que vayan a la dirección donde lo pueden encontrar a Perotti y pídanselo a él. Yo he dicho, he hablado un montón de veces sobre esto, pero ¿cuál es la visión de ustedes como bloque cuando dicen, che, vayan a pedirle al gobernador la paritaria que se acordó en la continuidad del Estado, digamos? Es la continuidad jurídica del Estado. Es decir, los problemas, lo que pasó ahora con la policía,
vamos a ver qué es lo que pasa mañana con los docentes y con la paritaria central, el no haber respetado esos acuerdos paritarios y haberlos roto y haber empezado de nuevo una discusión, creo que empezaba a configurar y prefigurar una política del gobierno de la provincia con los empleados públicos. O sea, pero creo que tiene que ver más con una impostación y esto que decía antes, ¿no? Es una cuestión ideológica copiada del gobierno nacional. O sea, cuando el gobierno nacional habla del sector público y habla pestes del sector público y del Estado, me parece que el gobernador, cuando pareciera que cuanto más mal se trata al sector público y a los empleados públicos, más rédito político, más éxito electoral puede llegar a tener. ¿Y al gobierno nacional cómo lo ves? Estás haciendo un concepto un poco de ajuste, ¿no es cierto? Es decir, ¿es un ajuste o hay alguna otra expectativa de crecimiento? ¿Es simplemente un ajuste? ¿La política del gobierno nacional cómo lo ves? No, en términos económicos, en términos ideológicos, me parece que es un cóctel explosivo. O sea, la inflación no ha desaparecido, el dólar sigue pisado, y la apertura que va contra las decisiones del mundo. Es decir, si Trump le pone 100% de tasa de importación a lo que es todo lo que viene de Oriente, básicamente de China, lo que se compra en Temu o Shein, y se sigue comprando, si una camisa que vale $15 más la tasa cuesta $30 y la gente en Estados Unidos sigue consumiendo igualmente eso, pensemos en una economía como la nuestra, donde empieza a haber una expansión enorme de la oferta, porque si antes había, no sé, 7 cubiertas, por el caso de Fate ahora, sí, y ahora hay 25 marcas de cubierta. Pero el problema es que la demanda es cada vez menor, porque hay cada vez menos gente que consume esas cubiertas. Entonces, aquel que tenga un container de cubiertas, el problema es que no tiene a quién vendérselo, porque la caída del consumo y la caída del poder adquisitivo es cierto que la gente busca el mejor precio. Forma de comprar ha cambiado un poco, en el sentido de que hoy yo lo veo más que todo en la gente más joven, anda permanentemente con las aplicaciones, sí, comprando, claro, en alguna en Amazon o en cualquiera de esas Ahora, redes yo de sabes que lo que comercialización. digo, porque fíjate que estamos hablando de sostener trabajo, de cómo el gobierno tiene que un poco intervenir, esa palabra que cuesta para algunos políticos sobre algunas cuestiones de la economía, para por lo menos que no pase lo que está pasando, etcétera, etcétera. Ahora siempre volvemos al gasto de la política. Yo lo que le pregunto es esto: este gobierno redujo la plata, porque hoy le pregunté y me parece que es muy importante, porque siempre se contrapone, redujo el gasto político en relación, por ejemplo, al gobierno que participó usted, lo aumentó, sí, igual, ¿cuál es su visión? No, lo aumentó. ¿Lo aumentó el gasto político? Sí, claro. ¿En qué tema? Por ejemplo, asistentes técnicos, asesores, ese tipo de cuestiones. Claro, pero además, nada, o sea, no es una cuestión, no es una sensación. Uh-huh. Los decretos y los nombramientos son públicos. Uh-huh. Y el número de asesores técnicos están en los decretos. No es que es un secreto inexpugnable que nadie puede acceder. Cualquiera que acceda y hay información buscar, pública, digamos. Sí, claro, pero es público. O sea, los asistentes técnicos hoy que tiene el gobierno provincial. Estamos hablando de miles, ¿no? Y más de 2.000, sí. Uh-huh. Sí, sí. Pero nada, digo, insisto, no es una cuestión no esotérica, digamos. No es la fórmula de la Coca-Cola, claro. Es mirar los decretos y ver los nombramientos y
O sea que hablar en contra de que el gasto político bajó y todo eso es ir en contra de los hechos, digamos, en contra de la propia realidad. Sí, claro, sí, sí, sí. No, pero nada, insisto, no, es público. Cualquiera que busque los decretos de nombramiento lo encuentra. Hay una frase de Mariano Moreno que decía, hay verdades tan evidentes que se ofende la razón con pretender demostrarla, es más o menos así, ¿no? Claro, sí, es así, pero bueno, nada, por eso el relato del gobernador, incluso en su mensaje de apertura, nada, se da contra la realidad que vive la provincia, que en muchos casos es otra. A ver, yo me voy a hacer cargo, vos decías, Sí. eras crítico en algún momento de la gestión, y yo entiendo que si hubiéramos hecho las cosas tan bien, seguramente hubiéramos seguido gobernando la provincia, pero esto no pasó. El gobernador sacó 1 millón de votos y en la elección siguiente redujo notablemente la cantidad de Muchísimo. votos que tuvo. Entonces, digamos, nosotros gobernamos, nos tocaron 2 años de pandemia, o sea, el 50% de nuestra gestión fue en pandemia, donde claramente la prioridad y la gestión era de la salud, era lo más importante a salvar durante el 50%, ni más ni menos que de una gestión. Todos los recursos aplicados a lo mismo. Si dijera lo mismo que dijera nuestra política en materia de seguridad fue un éxito, a ver, claramente no, y el gobernador también lo entendió, porque si no hubiera ratificado, y en lugar de haber tenido como tuvimos, nunca le tembló el pulso a la hora de definir y de tener que pedir la renuncia a 3 ministros de seguridad, y tuvimos 4 ministros de seguridad. Eso no es un sinónimo de éxito, pero sí, por lo menos es un nadie se mantiene, nadie es tan necio como para poder mantenerse en el error. Marco, me gustaría aprovechar unos minutos porque, insisto, sos una figura de un sector político muy importante dentro del peronismo en la actual, el peronismo actual. ¿Cómo está el peronismo? ¿Cuál es tu visión hacia adelante? Porque acá se dan un montón de cosas, ¿no? Habría que repasar y necesitaríamos 3 programas seguramente. Pero hubo una reforma constitucional donde hubo sectores que estuvieron más de un lado, más del otro. Un Puyaro que reforma la Constitución para aplicarla para atrás, para que el primer mandato sea el de él, para poder presentarse de vuelta. Entre paréntesis, tengo dudas si llega el 2031 y pase lo que pasó en la otra provincia. Che, si todo arrancado en 2027 presenta algún amparito, digo, yo también puedo seguir un año más, un mandato más. Hay un montón de cosas que están ahí dando vuelta, qué sé yo, en los comentarios por lo menos. ¿Cuál es tu visión del peronismo? Digamos, ¿tiene chances hacia adelante? ¿Está en un proceso de reconstrucción? ¿Tiene líderes como para avanzar en la discusión en la Casa Gris? ¿Cómo lo estás viendo? Mal. O sea, hoy el peronismo... No, es el título, el peronismo mal, el peronismo mal, dice. O sea, nada, hoy el peronismo... Después de la discusión de... Che, está buena, te juro que me encantó la respuesta. Es sincero. Poder decirte, ¿cómo está el peronismo? Mal, dice. Mal, bueno, arrancamos de ahí, entonces. Si no vas a encontrar otra cosa. O sea, a veces me cuesta un montón, pero digo lo que pienso. Uh-huh. Claro. Hoy el peronismo Que está... no es poco. Que no es poco. Hoy el peronismo está está encerrado y claramente no hay nuevos dirigentes. La última elección, con el respeto que me merece tanto Juan Monteverde con su proceso de construcción política en la ciudad de Rosario y su deseo declarado de ser intendente en la ciudad de Rosario, y de Karen Tepp como emergentes de Ciudad Futura y de una construcción muy respetable,
terminaron siendo la cabeza de lista del peronismo, porque claramente... Pero yo no sé, ¿viste? Hay cosas que a mí se me mezclan. Yo vivo en la ciudad de Santa Fe. Santo Tomé, el papá de Karen, me parece que era un dirigente muy importante para Oliver. Es más, iba a ser el próximo intendente. Creo que ella era radical hasta algún momento, en Giro, creo, no me acuerdo cómo era la agrupación, después terminó siendo... Y hoy representan al peronismo. Yo también digo... Se lo digo a usted como integrante del peronismo. En algún momento van a tener que decir, che, no digo que anden con el peronómetro famoso viste, para tirar dirigente por la ventana. Ahora, en algún momento, che, ¿cómo armamos? Porque si tenemos todo este barco gigante y vienen de una canoa, se nos suben y nos agarran el timón, algo estamos haciendo mal, digamos, como peronistas. A nivel nacional también hay mucho. Digo, no sé si usted pensará así. Pero cuando vos decís algo estamos haciendo mal, es lo que empecé diciendo. Como lo veo mal. O sea, pero más allá, decir, la verdad que yo no estoy buscando la ficha de afiliación. Karen, ni mucho menos. Lo que digo es, el peronismo ha sido incapaz, por falta de debate, por falta de generosidad nuestra, de la dirigencia, de abrir, de incorporar este nuevo escenario, porque lo que tenemos hoy es un nuevo escenario político en la provincia y hay que entenderlo. Es decir, hoy la Libertad Avanza ocupa uno de los tercios de estos 3 tercios de este escenario electoral. Y la verdad que cuando uno entiende, ve la realidad del peronismo hoy, en la discusión entre el partido propiamente dicho, que yo presidente, un hombre propuesto por los senadores, una composición heterogénea donde cada uno de los sectores tiene un exponente dentro de la mesa ejecutiva, pero con un peso mínimo, relativo, muy chiquito, pero básicamente porque no hay vocación de abrir, de discutir. Hay una vocación de... Esa pregunta creo que es un concepto que el peronismo tiene que debatirlo. ¿Personalismo o pluralismo? Es decir, ¿qué se va a privilegiar en la conducción política? Es discutir la esencia misma del peronismo. Por eso, pero ¿qué se va a...? El peronismo siempre tuvo figuras fuertes que dicen así se hacen las cosas. Bueno, pero en una época también se llamaba la cooperativa. ¿Te acordás que le decían la cooperativa a los grupos de Rosario, que eran varios dirigentes políticos? Pero trayéndolo a los sub 40 para que entendamos, digo. Bueno, por eso le digo, yo ya me acuerdo de Amílcar Rena, su padre, que era un cooperativista muy importante. ¿Cuál sería, digamos, Marco, tu opinión si el planteo sería ese? Que es un planteo de la ciencia política, ¿no? Es decir, personalismo, o sea, buscar la personalidad solamente de alguien que conduzca y todo lo demás vamos atrás, o pluralismo de ideas, le voy a meter un poquito de pimienta a la pregunta tuya, que está bien enfocada, está buenísima. O de un grupo de 4, 5, 6, no quiero decir senadores, pero supongamos que busque un chico para que conduzca alguna cosa. ¿Viste todo lo que dijimos, no? Sí. Estaba en un batallón acá en el medio del disqueo. Y la pregunta es, ¿una u otra fórmula? Si el personalismo... No, si la forma... ¿Cómo debería ser la forma de conducir, de la gestión de conducir, cómo se conduce, si solamente con un líder o si deberían ser varios... pensadores. A mí me cuesta pensar en un peronismo políticos, muy horizontal, te soy sincero. Sí, pero porque es muy antecedentes, muy poquito. Digamos. Sí, vos en un momento te autorreferenciaste como sub 40. 45. Bueno, sub 45. Tengo acá por el 45. Sub 40. O sea, hoy los personalismos está claro que terminan. Puede ser que terminan conduciendo, no liderando. Claro. Los liderazgos no se construyen hoy no se construyen de esa manera. La referencia al general Perón, una referencia a Néstor Kirchner, es decir, que fue otra expresión diferente
en un momento, en un contexto distinto, donde otra vez la política del que se vayan todos lo puso en otro lado. El tema es que los procesos uno tiene que reconocer que van mutando, se van agotando, y cuando uno se mantiene de la misma manera, pensando de la misma manera, usando la misma lógica, siempre con lo que significa hoy la globalización, la modernidad, es muy difícil atraer. Además, Marco, los Su-45 vivimos una etapa que como que se identifica el kirchnerismo con el peronismo, ¿no? Sí, y eso claro. Es muy difícil separarlo desde el peronismo, desde tu punto de vista, que nunca fuiste kirchnerista, entiendo yo, ¿no? O por lo menos no has comulgado tan abiertamente. No, pero a ver, pero tengo un reconocimiento sobre todo con Néstor, porque Claro. cuando le tocó Apagó el incendio. Pero Sí, sí. volvió a hablar de política, Ujú. Maxi. Ujú. Volvió a hablar de política. La política durante muchos años era un concepto vedado, era mala palabra. Y él vuelve a poner la política en el centro de Y además creó la transversalidad, o sea que desde el punto de vista de lo que es una estructura política de gobierno, buscar en otros partidos políticos, que es un poco lo que yo digo pluralismo, la contracara, de no decir no soy yo ya tengo la presidencia, podría haber dicho no, soy yo solo y no hago No tengo una necesidad. invitación, no tengo necesidad. Sin embargo, creó la transversalidad buscando en otros partidos pensamientos similares, líderes que puedan estar a la altura de las circunstancias para Yo- hacer aportes. Yo decía antes, mira, yo empecé a militar muy joven, cuando empezó la democracia en el 83. Yo estaba en la escuela secundaria y pudimos tener nuestro primer centro de estudiantes y siempre me gustó la militancia, y la vocación de la política la tuve siempre. Por eso reivindico la política. Y cuando uno empieza a encontrar que aparecen advenedizos o que se hacen figuras populares y lo único que se hace es denostar y bastardear a la política, lastima mucho. Sí, se denigra el debate inclusive, ¿no? Y se se minimiza, lleva ese debate. entonces ya nadie discute ideas, Claro. sino que se discute otra cosa. Por eso creo que lo que hizo Néstor en el 2003, hablando de poniendo y revalorizando la política, los libros de historia en algún momento le darán reconocimiento. Nos queda muy poquito tiempo, vamos, bastante tiempo, y quería consultarte como pregunta final para cerrar en la política local, si de alguna manera tenés una expectativa que mejore algo de esto de Puyar, o que profundice su política, o si te está decepcionando y ya no. O sea, ¿cuál es tu visión hacia adelante con el gobierno de Santa Fe? Yo creo que profundiza. Entiendo que el gobernador ha dado muchas muestras de que cuando él tiene una idea, la lleva adelante, pagando los costos que tenga que pagar, contando con una mayoría legislativa que ayuda mucho a la hora de hacerlo, pero está claro que va para adelante y no hay, o sea, la reforma constitucional fue una de sus principales banderas y fue y le puso el hombro y le puso el pecho y le puso el cuerpo a esa discusión y a ese debate. La discusión que se está dando hoy en la justicia también me parece que profundiza un modelo de gestión de poco diálogo, poca escucha, de pagar costos altos por lo que él entiende, por sus convicciones, que podemos coincidir o no podemos coincidir. Muchas veces, o la mayoría de ellas, no coincidimos. Lo que ha pasado con la reforma previsional es una muestra. El problema de hacer las cosas, o sea, yo tuve un debate, una oportunidad con el diputado Corral, donde él decía rápido y bien, y yo decía rápido y mal. La idea de
sacar cosas así a las trompadas y sin mayores debates, y después tenemos que estar emparchando o haciendo lo que ha pasado. O sea, la celebración del no anuncio que hizo el domingo el gobernador, y no tengo ninguna duda que profundiza ese modelo de gestión. Sí, yo quiero decir algo que a mí me llama la atención y un poco en este cierre, que me da la sensación que todas las reformas tuvieron que ver o para su reelección, más allá de la reforma constitucional, que revisarla, el tiempo dirá si fue buena o mala, porque en el ejercicio también de la norma se va a ver, y después todo ajuste, digamos, para una mayor recaudación. Esa es la visión general, rápido y bien o mal, depende de quién la vea, mi opinión, ¿no? Pero sí, puede tener matices, Maxi. Hay cosas que puede ser, hay cosas que no. Uh-huh. No todo es blanco y negro, no todo es bueno y malo. Uh-huh. Hay cosas que creo que hay avances y discusiones. Que había que darlos, digamos. Sí. Está bien. Sí, lo que pasa es que, bueno, nosotros decimos, debería haber algún tipo de reconocimiento hacia quienes, yo no me voy a poner en primer lugar, pero hacia el ex gobernador o hacia el ex ministro de Economía, en términos de poder, a nadie se le caen los anillos por preguntar, por hablar, por dialogar, por escuchar. No es tan grave. Muchas veces ese exceso de ego, ¿no? Creer Sí, que uno tiene con... todas las salidas, todas las soluciones, todas las ideas, y no darle a la otra persona la posibilidad de que hable y que se exprese. Yo tengo un dicho, es que sin ofender, ¿no es cierto? Pareciera que la película empieza cuando uno llega al cine, y la realidad es que no es así, digamos, hay una historia. Claro. Y muchas veces se exigen reconocimientos o merecen reconocimientos. Yo estuve en la presentación del boleto educativo, fue una iniciativa de nuestro gobierno, o lo de la billetera Santa Fe, que hoy sería necesario volver a discutir o rediscutir. Cuando vos me decías de los recursos del gobierno de la provincia, y la verdad que podrían rediscutir hoy si no sería bueno poder mejorar el consumo de los santafesinos y las santafesinas con parte de esos recursos, y no solamente hacer rotonda, como decíamos. Gracias, Marcos. Es la primera vez que está en el estudio acá presente, Marcos, y me porque parece... no me invitaron, no porque no haya querido venir. Bueno, llegó el momento. No, está bien, la verdad que a lo mejor nosotros tendríamos que haberlo invitado antes. Tenemos un montón de cosas que corregir nosotros. Así como la política, el periodismo tiene más defecto que virtud últimamente, esa es la verdad, y así como usted dice, reconoce nuestro sector, está mal. Bueno, el periodismo también tiene muchas cosas para corregir. Nosotros seguramente también, y es cierto, tendríamos que haber invitado antes. No, es un chiste. Pero es verdad, se lo tengo que reconocer. Por supuesto. Un gusto, por eso Marco, me pareció que teníamos que dedicarle un muy buen tiempo. Le agradezco, muchas gracias. Muchas gracias por el tiempo. Carlos, en la parte final, nos queda un minuto. Yo quiero decir, los dos sindicatos del Estado, docentes, salieron los dirigentes a rechazar las ofertas de Puyaro. Cuando no reconoció un convenio que es ley para las partes, que es la paritaria, y que se homologó, que se firmó en un gobierno anterior y que después no se reconoció, algo empezó a fallar en lo que era la relación con los docentes. Hoy creo que Puyaro tiene una gran dificultad con algunos ministros de áreas particulares, que se identifica muy rápidamente con el gobernador, los actores, los ministros, y no tiene una buena relación con los sectores que tienen a cargo. Yo escribía en un tuit, la relación está quebrada, y yo creo que es así. Sinceramente, no puede haber funcionarios que cobren 20 salarios docentes.
antes en alguna época decía, che, viste que cobro 6, 7 salarios, qué sé yo, y parecía una enormidad. Hoy hay funcionarios que cobrarían 20, 25 salarios docentes. El maestro de grado que recién se inicia al sueldo de hoy. Dejémonos de joder, porque es una época difícil para el laburante. Es una época difícil y el sueldo que recién, la canasta básica total, esa es la realidad. Esa es la realidad. Obviamente, Carlos, como siempre decimos, el oficialismo tiene cualquier dirigente la puerta totalmente abierta, como que vamos a hablar en y son permanentemente invitados. Estamos charlando, por supuesto. Son siempre invitados para estar presentes en el programa. Y sobre todo para discutir acá un poco algunas cosas que ha dicho Mar. Como también sector del peronismo, que nosotros somos bastante críticos acá del peronismo, porque creo que en algún punto ayudaron en algún punto a que Puyaro le sea fácil de algunas cosas, en algunos casos, en otros no. Bueno, es una discusión larga, porque hemos hablado tanto de eso ya. Un poco me aburre también hablar para atrás. Gracias por estar de otro lado. No, por favor, gracias a vos, Maxi. Nos vemos la semana que viene.